le hacen un homenaje en su universidad, que es la PUC, a las 10 de la mañana, y por tal motivo tuvimos que correr las charlas que usualmente son a las 10. Entonces, en breve, todos conocemos a Rafael sin duda. Su educación básica la hizo en el Instituto Alonso de Ercilla, que si la memoria no me falla, queda en la calle Santo Domingo. Él es ingeniero civil eléctrico, ¿sí? Él es ingeniero civil eléctrico y magíster en física por la Universidad de Chile, es doctor en física por la Universidad de Princeton, ha sido 2 veces presidente de la Sociedad Chilena de Física, de hecho ahí nos encontramos un par de veces. Él, ha tenido varios premios, y el Premio Nacional de Ciencia Exacta lo tuvo el 2005, bueno, y como dije anteriormente, él actualmente es profesor de la PUC. Él nos va a hablar hoy día sobre, yo resumí su título, sobre estimaciones del primer autovalor del operador de Dirac en dimensión 2. Rafael. Ya, un millón de gracias, es un tremendo agrado encontrarme con ustedes de nuevo, o sea, conozco a casi todos, y es la vez más rápido que he llegado a Tarapacá, casi instantáneamente, a la Universidad de Tarapacá en Arica. Ya, yo también le corté porque me di cuenta que era demasiado largo el título, pero en la última parte le puse estimaciones óptimas del primer autovalor de Dirac en dominios suaves del plano. Macanú, entonces... Este es un trabajo conjunto. Las transparencias están en inglés, pero voy a hablar en castellano. Y este es un trabajo conjunto con Pedro Antunes de la Universidad de Lisboa, Vladimir Lotorejchik de la Universidad de Praga y Tomás Sumier Bonafos de la Universidad de Marsella. Y está basado en un preprint que subimos en marzo de este año. Y ahí está el número en el archive. Ya, el operador que, o sea, ahí les voy a contar un poco, esto es un poquito matemático, pero se los voy a resumir en lenguaje simple. Entonces lo que estamos considerando es un operador de Dirac en 2 dimensiones y en un dominio suave, acotado, y súper suave para que todo funcione. Entonces el dominio, el borde del dominio es infinitamente derivable. Y vamos a llamar n a la normal exterior al dominio. Entonces N1 es la componente X de la normal y N2 es la componente Y de la normal. Pero aquí vamos a usar técnicas de variable compleja. O sea, afortunadamente, cuando uno tiene dominios en 2 dimensiones, puedes hacer el mapeo o sea, la identidad de R2 con el plano complejo. Y vamos a explotar eso un montón de veces. Entonces, el operador el operador de Dirac es el producto de las matrices sigma o sea, es sigma x por dA de x, o sea, por px, perdón, más sigma y por pi en 2 dimensiones. Y a veces le agregamos un potencial que sería más b de xy por la matriz sigma z. Y escrito en lenguaje de variable compleja, se puede escribir como está escrito ahí acá. No tengo puntero láser, pero por lo menos tengo el mouse. Y entonces en la diagonal tengo 0, y fuera de la diagonal tengo menos 2i de a de z y menos 2i de a de z barra. Ahora, si lo ponen en términos de la matriz de Pauli, se van a dar cuenta que esto está bien. Y los de z son los operadores de Cauchy-Riemann, que aprendíamos en métodos matemáticos de la física 1. ¿Ya? Y esto es de 1 es dA de x, de 2 es dA de y, y dA de z es un medio de 1 menos i dA de 2, y el de z barra está dado por esa expresión de ahí. Entonces, este operador nació de una manera, o sea, perdón, este problema, y las condiciones de borde que vamos a usar, eso es súper importante, se me había olvidado decirle, las condiciones de borde que vamos a usar están escritas acá en términos de U2. Esto está actuando sobre un espinor de 2 componentes. La primera componente es U1, la segunda componente es U2, y vamos a usar notación de variable compleja. Entonces el U2 y el U1 viven en el plano complejo, y la normal vive también en el plano complejo. Vamos a llamar n, lo escribimos como parte real y parte imaginaria. La parte real es la componente x de la normal, la parte imaginaria es la componente y de la normal. Y vamos a explotar siempre variable compleja. Ahora no se preocupen mucho del espacio de sobre, acá eso me da lo mismo, pero las condiciones de borde son importantes, ¿ya? Y esas condiciones de borde surgen igual que cuando uno hace mecánica cuántica 1 y toma la ecuación de Schrödinger,
en la recta real y toma un pozo infinito, entonces en el pozo infinito las condiciones de borde en los extremos del pozo son condiciones de borde cero, que llamamos condiciones de borde Dirichlet. Y aquí toman esa forma súper peculiar y uno lo puede derivar usando el hecho de que la corriente, hay una teorema de conservación de la probabilidad, y hay una corriente, y la corriente tiene que ser cero en el borde, y ahí saca estas propiedades de la U2 igual a IN1. Ahora, la primera vez que fue considerado este operador, yo le voy a decir en contexto en que nosotros lo consideramos, pero la primera vez que lo fue considerado fue introducido por Michael Berry y Mondragón en el año 87, de una manera súper loca. O sea, ellos estaban estudiando el problema de los que se llaman los billares de neutrinos, es la relación entre el tipo de borde que uno tiene en el dominio y la distribución de autovalores. Y ellos consideraron este operador y lo resolvieron para dos tipos de borde: el borde, un círculo, que es lo más natural, y también un borde que se llama el borde de África, porque porque la distribución de los autovalores en los dos casos es totalmente distinta, y eso es lo que les interesaba a ellos. A mí, a mí lo que me ha interesado del operador de Dirac, a partir de los estudios que ha hecho la gente en grafeno, es la conexión con el grafeno, y se llama, estas condiciones, uno estudia el grafeno en un dominio acotado, típicamente para modelar lo que se llaman los quantum dots, y hay distintos tipos de condiciones de borde. Hay condiciones de borde que se llaman zigzag, armchair, hay distintos tipos que no voy a introducir ahora porque no tengo tiempo, pero este es el caso más simple. Bueno, el caso más simple es lo que se llaman las condiciones de borde zigzag, ya les voy a comentar un poco más adelante. Pero el segundo caso más simple es estas condiciones de borde del infinite mass boundary condition. A mí no me gusta el infinite mass, prefiero decir infinite potential, o sea, un pozo de potencial, pero eso es lo que se ha acostumbrado en términos del grafeno. Este operador es autoadjunto, y eso lo mostramos en un paper hace unos 3 años con una estudiante mía de doctorado, Hannes van den Bosch, y Seren Fournet y Edgardo Stockmeyer, y también está demostrado de forma independiente por Stockmeyer y Bugalter. Y el espectro, como este es un operador de Dirac, y es invariante bajo conjugación de carga, no invariante bajo invariancia temporal, pero no importa. Y el espectro entonces va a tener la típica forma, tiene una secuencia de autovalores E sub 1, E sub 2, E sub 3, y aquí le puse la dependencia en omega, la dependencia en la geometría del dominio. Y por supuesto, no se pueden determinar en forma exacta, menos que salvo para dominios bien especiales. Y tenemos la misma secuencia de autovalores para el otro lado, o sea, es simétrico, E sub 1 menos E sub 1, E sub 2 menos E sub 2, etc. Y lo que queremos determinar, es importante para el grafeno, para los quantum dots, es determinar si hay un gap, o sea, si el E1 es estrictamente positivo o no. Y eso está asociado a propiedades de transporte, pero no voy a hablar sobre eso. Así que la motivación de nosotros original fue demostrar que el E1 para cualquier dominio omega, con estas condiciones de borde, con condiciones de borde de masa infinita, está acotado inferiormente y es estrictamente mayor que cero. Esa fue la motivación original hace como 3, 4 años. Ya, Macanu. Entonces, además de mostrar que el operador era autoadjunto, nosotros demostramos el gap, y el E1, el primer autovalor positivo del operador de Dirac, es mayor o igual que 2pi partido por esto es el área del dominio. Voy a usar esa barrita así, de omega es el área, el contenido del dominio. Entonces demostramos que era mayor o igual que raíz de 2pi omega. Y ahí me picó un bichito súper importante, que he trabajado muchas veces en problemas que conectan en la geometría del dominio con los autovalores, y tratar de obtener desigualdades óptimas en ese sentido. Y entonces, viendo este valor, que esto ya lo había obtenido, o sea, perdón, el primer autovalor, este fue nuestro resultado para el gap, pero cuando el dominio es un disco, y ese D es un disco, entonces se sabe cuál es el valor el autovalor el primer autovalor de Dirac. De hecho, para un disco, como está escrito acá, es 1D, es esta constante K, 1.435, en que K es la primera raíz positiva de la ecuación J0 de K igual a J1 de K, donde se cortan por primera vez J0 con J1. Y estas J son las funciones de Bessel, que todos aprendimos en el método matemático de la física 2. Y de hecho, para el disco,
la primera autofunción es este espinor, la componente superior del espinor es real y radial, no depende del ángulo. Aquí estoy usando, para el disco estoy usando coordenadas polares, ρ y θ, y la componente inferior del espinor tiene una componente elevado y θ por J1 de cada ρ, y ustedes pueden chequear de inmediato que hay esa relación entre U sub 2 y U sub 1, porque para el disco elevado y θ es la normal exterior. Entonces, U sub 1 va a ser igual a IN por U sub 2. Bueno, y entonces en forma natural dice, a lo mejor esta cuota no se satura para el caso del disco, pero a lo mejor, tal como en el caso de Dirichlet, quizás el E sub 1 debería satisfacer esta propiedad de acá. O sea, para dominios entre todos los dominios de igual área, en 2 dimensiones, el dominio que debería tener el autovalor, el primer autovalor positivo de Dirac más bajo debería ser el disco. Y eso todavía está abierto, esa es una conjetura que todavía está abierta, pero esa fue la motivación de este paper, tratar de demostrar eso. Que no lo logramos, pero logramos otras cosas entre medio. Bueno, este me lo voy a saltar. Hay cotas también superiores en términos de la geometría del dominio, pero por problemas de tiempo no me lo voy a saltar. Y aquí quería hacer un mini curso de las cosas que me han interesado con relación a operadores más sencillos, que el operador cuando uno resuelve la ecuación de onda de una membrana, con condiciones de borde fija, con condiciones de borde de Dirichlet, uno tiene la ecuación de Helmholtz menos Laplaciano de U igual lambda de U, y con condiciones de borde cero, y todos aprendimos que este problema de valores propios, que se llama el problema de valores propios de Dirichlet, está asociado a las migraciones de una membrana en n dimensiones, en particular en 2 acá, y tiene una secuencia de autovalores, lambda 1 menor que el primer autovalor es positivo y no degenerado, y después los otros pueden ser degenerados y lambda n tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Y asociado a cada uno de estos lambda hay una autofunción, que no quiero entrar en eso. Y desde la dependencia de los autovalores en la geometría es un problema que atrajo a Lord Rayleigh desde el 1877, cuando hizo su libro The Theory of Sound, y él propuso, basado simplemente en resolución de problemas exactamente solubles, las membranas rectangulares, la membrana cuadrada, la membrana sectores circulares, círculos, etc. Y se dio cuenta de que lo más probable es que la lambda 1 de omega, entre todas las membranas de la misma área, la que tiene en la autofrecuencia, el autovalor más bajo, es el círculo, el tono más grave. Y entonces, y eso fue recién demostrado, o sea, hubo resultados parciales, entre medio, en el año 1918, Courant demostró una relación entre lambda 1 y el perímetro, pero esta es una relación más débil que la anterior, debido a la desigualdad isoperimétrica clásica, el problema de Dido, y de todas las curvas de igual el perímetro, la que tiene el área más grande es el círculo. Entonces, si esto fuera cierto, esto implica inmediatamente el resultado de Courant, pero el resultado de Courant no implica el resultado anterior. En todo caso, la desigualdad propuesta por Lord Rayleigh en 1877 fue recién demostrada en 1923 y 25 independientemente por Faber y Crane. Faber en 2 dimensiones, Crane en n dimensiones. Y por eso se llama la desigualdad de Rayleigh-Faber-Crane. Y la demostración de la desigualdad de Rayleigh-Faber-Crane usa lo que se llama rearreglos de funciones, no lo voy a hacer, y el principio variacional de Rayleigh-Ritz, y me lo voy a saltar, pero esto es como parte de por qué me motivan los problemas, incluso para el problema de Dirac, problemas que se llaman isoperimétricos, o sea, tratar de ver cuál es la figura que tiene el menor autovalor o el mayor autovalor. Hay toda una industria de este tipo de resultados. Y también, esto es súper relevante para mi charla, uno puede hacer el mismo problema, una membrana, pero con borde libre, que se llama el problema de Neumann. Entonces tienen la misma ecuación de Helmholtz, menos Laplaciano U igual mu por U, pero la condición de borde en vez de ser Dirichlet es la derivada normal en el borde igual a 0. Si en vez de U igual 0 la derivada normal es 0, entonces la primera autofunción para cualquier dominio es siempre una constante satisface todo eso con el primer autovalor, que lo llamamos el autovalor trivial, que es mu0 de omega igual 0. Y después tiene una secuencia de autovalores igual que en el caso anterior, y mu sub 1
Aquí la gente cambia un poco de dónde empieza 0, 1, etc. Pero Gabor Szego en 1954, usando mapeos conformes, que es lo que vamos a usar acá, demostró que de todas las membranas de la misma área, el disco es la que tiene el mayor el primer autovalor no trivial en el caso de Neumann. Y después eso fue demostrado en general para n dimensiones por un argumento totalmente distinto. En 2 dimensiones la gracia es que uno puede usar variable compleja, y eso fue usado desde el principio de este siglo para distintos problemas isoperimétricos. Pero Weinberger lo demostró también para dimensiones más altas usando otro tipo de método. Y ahora les quería contar los principales resultados de nosotros. Y el principal teorema que vamos a mostrar, o sea, nosotros queríamos mostrar la conjetura que les presenté originalmente, que es el equivalente de Rayleigh-Faber-Crank para el operador de Dirac. Y realmente estábamos súper cerca, o sea, lo que demostramos es que es sub 1 de omega para un disco de radio de área pi. El primer autovalor es 1.435, ya les voy a contar cosas numéricas que hemos hecho, y 1.435 es lo que demostramos, y si uno quisiera demostrar Faber-Crank, debería ser 1 raíz de 2, y debería ser 1.4142, y 1.4142 está súper cerca de 1.435, está a menos del 2% de error, pero no, todavía hay un problema abierto. Entonces, lo que hicimos, y esto también hay su equivalente en los problemas de Dirichlet-Neumann, pero no tan sharp como esto, encontramos una cota óptima, de ahí el título del seminario, para sub 1 de omega en términos de las características geométricas del dominio. El de omega acá entre barritas es el largo, este es el área, debería haber puesto L ya nomás, pero he dado esta charla en distintos ambientes, entonces trato de uniformar, esto es el largo, esto es el área, y RI es lo que se llama el in radius, es el radio del círculo más grande que uno puede meter en omega. O sea, entonces, bueno, lo vamos a usar en varias partes más adelante. Así que el in radius es el radio del círculo más grande que uno puede meter dentro de omega. Y esta desigualdad es óptima, o sea, si el círculo, si el dominio es justo el disco unitario, entonces todo esto se satura. ¿Ya? Y ahí uno pone el área en términos del radio, el radio, el in radius coincide con el radio del disco, así que omega va a ser pi r cuadrado y este va a ser 2 pi r, y los autovalores, en el caso de Dirichlet y Neumann, escalan con 1 sobre longitud al cuadrado, pero en el caso de Dirac, como el operador de Dirac, por las dimensiones que tiene el operador de Dirac, que es sigma p, p va como 1 sobre longitud, así que deberían ir como 1 sobre longitud, así que esto es la dimensión correcta. O sea, el perímetro partido por el área tiene dimensión de 1 sobre longitud. Ahora, y esto se satura si omega es un disco. Ahora, la única cosa que es extra, y a lo mejor no debería necesitarse, es que el dominio no tiene hoyos. ¿Ya? Nosotros le exigimos que el dominio no tenga hoyos para poder usar propiedades de mapeos conformes. Pero a lo mejor esto no es necesario, a lo mejor esta desigualdad es cierta incluso cuando tiene hoyos. Bueno, la verdad es que no demostramos esto, demostramos algo mucho más complicado y más feo. Esto se ve bonito porque tiene el perímetro, el área, el in radius, y este es el autovalor correspondiente cuando omega es el disco. Lo que demostramos es esta cosa más fea de acá, pero pasar lo que demostramos en el teorema de 2 que está acá, y van a ver por qué, pero pasar de 2 a 1 es más o menos fácil. Esta cantidad, el S1 del disco es 1.43, o sea, nosotros demostramos que era mayor o igual que 1.435, a lo mejor es mayor o igual que 1.4142, la raíz. Así que esta cantidad de acá es positiva, el S1 de menos 1 es positivo, así que todo lo que está dentro de la raíz es positivo. Y para pasar del teorema 2, que es lo que realmente demostramos, al teorema 1, lo único que hacemos es usar el hecho de que RI es el in radius, así que el área del pobre dominio está acotada por abajo por pi r cuadrado, porque el círculo de radio RI está contenido en omega,
y por otro lado tenemos la desigualdad isoperométrica clásica, el área del dominio es menor o igual que el L al cuadrado partido por 4pi. Usando esto acá arriba, es un ejercicio simple llegar a esto de arriba. ¿Ya? Porque en este caso uno usa estas dos desigualdades, esto pasa a ser un cuadrado perfecto en términos de omega, y parte se va a cancelar y nos queda justo esta cosa que está arriba. ¿Ya? Así que la tarea de hoy día es demostrar el teorema 2. ¿Ya? Y el problema grave cuando uno le enseña la ecuación de Dirac es que la ecuación de Dirac tiene el problema del mar de Dirac. O sea, el operador no es acotado, puede tener energía hasta abajo, y de hecho lo vimos en la primera transparencia, que tenía una secuencia de energía que iba hasta menos infinito. Y entonces uno dice, no tengo el principio de Rayleigh-Ritz, que es una herramienta básica. Pero afortunadamente, a partir de los años 90 del siglo pasado, qué atroz, en 1990, 1990 y tanto, Heinz Sintop, Christian Tix primero, y después María Esteban, Jan Dolbeau y Eric Seré, demostraron que uno podía hacer un principio variacional en el caso de la ecuación de Dirac en dos dimensiones, solo en términos del espinor, de la componente superior del espinor. El espinor tenía dos componentes, U sub 1 y U sub 2, este U es U sub 1. Entonces uno puede, en forma natural, ya les voy a explicar cómo sale esto, hay una expresión cuadrática, esto es casi como una energía cinética, este es el operador de Cauchy-Riemann que les dije, este es una integral en omega, este es una integral en omega, el de X acá los matemáticos le ponemos sin las dimensiones, pero esto en física debería ser de 2X, elemento de área, y este el de S, el elemento de longitud. Entonces hay una forma cuadrática que aparece en forma natural, ya les voy a decir dónde aparece esta forma cuadrática, y esa forma cuadrática eh, eh, nos permite entonces reemplazar el minimax que no tenemos típicamente en la ecuación de Dirac, porque la ecuación de Dirac es no acotada inferiormente. Y en términos de la ecuación, de la forma cuadrática que tenemos arriba, así que piensen que, y la gracia que tiene es que nos deshicimos de uno de los espinores, ya vamos a ver cómo nos deshacemos de los espinores, y entonces trabajamos con una sola función que tiene valores complejos, no es como la ecuación de Schrödinger que tiene valores reales, pero fuera de esa pequeña dificultad, la cosa funciona como avión. Y a partir de esa forma cuadrática que está arriba, dividiéndola por la norma de la integral de u cuadrado de x, y u es el espinor, definimos esta función espectral que depende de nosotros queremos, es un parámetro que queremos que de repente sea un parámetro positivo, y queremos caracterizar el caso del primer autovalor. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa con con esta forma cuadrática cuando es el primer autovalor positivo, es sub 1? ¿Y qué pasa con la medida espectral? Entonces, lo primero que uno demuestra es lo siguiente. Si uno toma la función espectral anterior, el mu de omega, y es justo el primer autovalor positivo o negativo, porque la forma es cuadrática, digamos, en E. Entonces, si es mayor que 0, es el primer autovalor positivo del operador de Dirac. Si, solo si, mu sub omega es 0. Entonces, lo que tenemos que tratar de encontrar es usar este hecho, que es la caracterización del primer autovalor, y usarlo hecho para demostrar el teorema 2 que decía anteriormente. Entonces, usando la notación compleja, la ecuación de Dirac, o sea, el operador de Dirac que teníamos, igual a el D actuando sobre un espinor UV igual E por UV, se puede escribir en forma explícita, así de esta forma. Y esto se satisface en el interior del dominio omega. U el espinor superior, B el espinor inferior, y las ecuaciones de Dirac, la ecuación de Dirac, por el problema de autovalores, de valores propios con la ecuación de Dirac, en esta forma. Ahora, si nosotros podemos probar, y probar es súper complejo y me no va a saltar, pero la mayor parte de nuestro paper es tratar de demostrar que esto vale justo hasta el borde. Pero si podemos demostrar que esto vale justo hasta el borde, y usamos que en el borde el B está relacionado con el U, a través de la relación de INU, que habíamos dicho anteriormente, entonces justo en el borde se satisface esta relación para el pobre U, que relaciona solamente el U.
¿ya? Y además, si tomamos las derivadas cruzadas, la derivada con respecto a z barra acá, y la derivada con respecto a z, y las dos conmutan como siempre, entonces podemos llegar a una ecuación que es como, esto es casi como en laplaciano, te llamo a laplaciano de u igual a e cuadrado de u, que es casi como un problema de Dirichlet, pero con una condición loca, o sea, en el caso que es más parecido a lo que se llama la condición de borde de Robin, esto es una condición de orden que mezcla Dirichlet con Neumann. Y esto es el origen, y si ustedes multiplican esto por u e integran, esto es lo que da el origen a la forma cuadrática que está acá arriba. Así que esta ecuación cuadrática es como un funcional que justo cuando el u es una solución de la ecuación de Dirac, esta cosa es cero. Por eso es natural meterlo. Ya, acá no. Y la dificultad máxima de usar variable compleja es demostrar que la condición de borde, que estas ecuaciones valen hasta el borde y en el borde usar la condición de borde para u y b. Y esto es el ejercicio que vamos a hacer. Uno puede demostrar que la función espectral mu de omega es una función que es súper bonita, es cóncava, es continua y cóncava. Así como en este monito, traté, en vez de escribir estas ecuaciones de arriba, traté de hacer para cualquier dominio omega, la función cuando es cero, y después parte siendo positiva. Esto es monogenérico, no es para ningún dominio en particular. Por un intervalo hasta un cierto valor podemos demostrar que es positiva. Y si entonces, para demostrar que, para encontrar E sub 1, el E sub 1 es el primer valor donde esta función mu de omega cruza cero. Entonces, como parte positiva, originalmente, basta demostrar que hay un valor grande en donde esta cuestión es negativa, porque la función es continua. Las funciones cóncavas son súper nice, así que son continuas. Entonces, si demostramos que hay un valor que llamamos acá E crítico, por darle un nombre, para el cual la función es negativa, entonces va a existir, por continuidad, va a existir un valor E sub 1, y no solo eso, señores, sino que el E sub 1 está acotado por arriba y por abajo, pero me interesa por arriba, por este valor. Entonces, la meta de la vida es tratar de encontrar un valor que llamamos E crítico, para el cual el mu es menor que 0. Y entonces, siempre es bueno partir con ejercicios simples. Y el ejercicio más simple que uno puede hacer es demostrar este lema que es básico. O sea, no necesitamos para nada, pero es para demostrar la potencia del resultado anterior. Entonces uno puede demostrar para el primer autovalor de Dirac, que sería en un dominio suave, que sería el primer autovalor del grafeno en un dominio suave, en un quantum 2. Entonces, podemos demostrar que esta cota es súper mala, pero es una cota que depende de la geometría. El primer autovalor es siempre menor o igual que el perímetro dividido por el área. ¿Y cómo lo demostramos? Tomamos como función de prueba en la forma cuadrática la función más simple que uno se puede pensar. El primer espinor, el espinor de arriba, lo tomamos como constante nomás. Así que usamos como Rayleigh-Ritz, usamos una función de prueba y es constante. Y entonces nosotros sabemos que el mu de omega es el ínfimo de esta cantidad de acá, y esta es la cantidad cuadrática. Y entonces, para cualquier u, y tomamos el u igual a 1, y evaluamos, y nos queda a la derecha E por el perímetro partido por el área menos E. Que esto es una forma, es como una parábola invertida, y hay un valor de E para el cual esta cosa obviamente es 0, que es cuando el E, el valor de E, es precisamente L partido por A, el perímetro partido por el área. Y entonces, en ese caso, esta cantidad es justo 0, y por lo tanto ese valor que llamamos crítico, por darle un nombre nomás, el perímetro partido por el área, satisface que el mu de omega crítico es menor o igual que 0, y por el lema anterior, entonces para cualquier dominio, el E sub 1 de omega es menor o igual que crítico y es igual a eso. Así que tenemos la primera relación entre el primer autovalor de Dirac para cualquier dominio suave, simplemente conexo, o sea que no tenga hoyo, está acotado por arriba por L partido por omega. Ya, entonces ya hicimos la parte más fácil, ahora tenemos que hacer la parte más difícil, pero afortunadamente tenemos un montón de herramientas a nuestro favor. Ya, y esta es la demostración del teorema 2, que va a ser un poquito
complicada, pero les voy a ir digiriéndola en pequeños pasos, en 5 pasos. Y lo primero que tenemos que hacer, lamentablemente uno en variable compleja no usa muchos mapeos conformes, salvo para resolver problemas de fluido y para problemas de electricidad y magnetismo en 2 dimensiones. Pero hay un montón de trabajos sobre los mapeos conformes. Y supongamos que f de z es un mapeo que nos lleva, aquí me queda una mayúscula, pero el disco unitario en un dominio simplemente conexo omega. Entonces, si f es el mapeo que nos lleva del disco hasta omega, entonces si el dominio es simplemente conexo, hay esta cota que fue demostrada, conjeturada por Keve, pero demostrada por varias otras gente, que la distancia entre f de z para cualquier punto z en el disco, o sea, el f mapea el disco en omega, entonces f de z es un punto en omega, y la distancia entre ese punto y el borde está acotada por arriba y por abajo por casi la misma cantidad. Acá está f' de z, el módulo de f' de z, el módulo en variable compleja por 1 menos z al cuadrado. Z es menor que 1 porque estamos en el disco. Y tenemos la misma cuota por arriba que por abajo casi, salvo que aquí hay un factor 1/4 que por supuesto es menor o igual que este 1. En particular, si uno mapea, típicamente en los mapeos conformes uno mapea el origen en el disco en el origen del dominio omega. Entonces, la función f de z va a ser de la forma, no tiene, si f de 0 es 0, en la función f de z que tiene que ser analítica, para que sea un mapeo conforme de todo el disco, si es simplemente conexo, no tiene hoyo, en omega, entonces la serie de Taylor, la función es analítica y tiene esta forma, pero no tiene primer término porque f en 0 es 0. Y la consecuencia directa que relaciona geometría con análisis es que si uno usa el teorema de Keve, el primer coeficiente acá, C1, es mayor o igual que in radius. Y, eso no y la otra cosa, siempre en electricidad y magnetismo nosotros aprendimos que el área de un dominio, cuando estudiábamos el momento magnético de las espiras circulares, no siempre usábamos el hecho de que R cruz de R era el área, y eso escrito en variable compleja es esta expresión de acá, y escrito, si el F es un mapeo conforme, se puede escribir en forma compacta por pi por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de ncn al cuadrado, que es como usando series de Fourier más o menos. Y el perímetro, eso lo usábamos en electricidad y magnetismo para el momento magnético, y el perímetro se puede escribir de esta forma, lo dejamos como ejercicio de mostrarlo, pero aquí estamos mapeando la derivada en un punto en el borde del disco, y esa integral de ahí le da justo el perímetro del omega. Entonces el teorema 2 está hecho de 5 partes, voy a ir rápidamente para terminar a tiempo. Y lo primero que uno tiene que hacer es elegir, lo primero que uno hace con los principios variacionales es elegir la función de prueba apropiada. Y la función de prueba apropiada es, obviamente, si queremos demostrar que la cota superior se satura en el disco, tenemos que elegir como función de prueba en el disco la función que fue demostrada o sea que se puede calcular fácilmente en términos de funciones de Bessel, y la función de prueba en el disco es J0 de S1X. Y eso lo vamos a usar como prueba. Olvídense de todo esto del dominio. Y entonces, ese es el upper spinor. Y nosotros sabemos que para el valor de S1 en el disco, el mu tiene que ser 0, la forma cuadrática tiene que ser 0. Ahora no tienen por qué tomar el teorema que yo les demostré. Es un ejercicio simple de mostrar usando propiedades de las funciones de Bessel que esa cosa es 0. Y ahora, para elegir la función de prueba en el dominio omega, uno hace el pullback, o sea, toma un punto en el disco, el f-1 me lleva, perdón, el x1 y x2 es un punto en omega, el f-1 me lo lleva al disco, y la función de prueba en el disco es la función de Bessel que le había dicho, y esa va a ser nuestra función de prueba. Y lo que queremos calcular es usar el principio variacional que teníamos, usando como función de prueba este B0. Y este cálculo involucra 3 integrales que no son tan espantosas. La integral de gradiente de B0 en el dominio omega, la integral de B0 al cuadrado en el dominio omega, y en el borde y en el dominio omega. Y ese es un cálculo que uno tiene que hacer, y es un cálculo que no es tan complicado. Aquí está hecho explícitamente, pero les voy a presentar el resultado nomás.
¿ya? Y uno, usando invariancia conforme, puede, el laplaciano, el gradiente en el disco es igual al gradiente en omega, y eso puede escribir en términos de J1 al cuadrado, la integral en el borde también se puede escribir en términos de J0 al cuadrado, y la única que no es explícita es la integral de la norma de B0 en L2 de omega. Y ese se puede escribir después de un cierto resultado usando las propiedades típicas de series de Fourier. Uno puede escribirlo en esta forma, en que es la única cosa no explícita. Estas son explícitas en J0, estas explícitas en J1. Y el MN también es explícito, pero en términos de momentos grandes de J0. ¿Ya? Estas técnicas están tomadas de las técnicas de que usó la gente mapeos conformes en los años 30 para adelante, en los años 50, el teorema de Shego, etc. Y si uno reemplaza todos los resultados anteriores en la expresión para uso de omega, tiene esta forma explícita en términos del MN. Y el OMN son los momentos de la función son los momentos de las funciones de Bessel de J0 al cuadrado. Y esta es la única cosa que no está explícita acá. Pero afortunadamente se puede demostrar, les voy a indicar dos momentos, en 2 segundos cómo se demuestra, pero que el MN siempre satisface, se puede escribir en términos del M1, y el M1 es simplemente J0 de eso 1 del cuadrado. ¿Y cómo uno lo demuestra? El MN, si uno hace una integración por parte, si uno tenía un momento R, lo escribe, esta derivada que tiene, este R2 elevado a n-1 que uno tiene acá, lo puede escribir con una derivada R2n, integrar por parte, y va a tener la derivada de J0 cuadrado, que va a ser un J0 J1. Bacano, y eso es lo que les queda acá. ¿Ya? Y ahí lo único que usamos es que la derivada de J0', como nos enseñaron en el método matemático de la física 2, es menos J1. Fantástico. Y entonces el MN tiene esta forma, y aquí uno usa una desigualdad que es súper agradable, que no es difícil de demostrar, que se llama la desigualdad de Chebyshev, que está escrita acá abajo. Si uno tiene dos funciones que son o crecientes, positivas y crecientes las dos, o positivas y decrecientes las dos, uno puede acotar esta integral por la integral de g y h independientemente. Ahora, las funciones g y h para nosotros son r elevado a 2, uno tiene r elevado a 2n, le saca un 2 acá, así que va a ser r2n menos 2, y le pone un r cuadrado acá, y esa función r elevado a 2n menos 2 para n mayor que 1 es creciente. Y uno puede dejar como ejercicio de método demostrar que ese producto hasta r igual a 1, cuando esto coincide justo con k, eso es creciente. Y usando la desigualdad de Chebyshev, uno demuestra esto, lo integra y le tiene una desigualdad total. Entonces, ya estoy casi listo. En la cota para el musu omega uno tiene que estimar por arriba toda esta cantidad, y eso significa estimar por abajo el M sub n, y por eso el M sub n lo tenemos que estimar por abajo. Y vamos a estimar esta cantidad de acá, y esta cantidad de acá dividimos la suma en dos términos. Aquí estamos sumando sobre todos los n porque el mapeo conforme no tenía primer término, y esto viene del mapeo conforme que hicimos. Entonces separamos el primer término n igual a 1 y de todos los términos n igual a 2 para adelante. Y el primer término, por el teorema de Kebe, se puede acotar, aquí aparece C sub 1, y C sub 1 es mayor que R sub I. Esa es la conexión entre análisis y geometría. Y uno separa eso, lo junta, etc., y aparecen usando que la sumatoria de los NCN al cuadrado, sin M sub n, eso es el área. Entonces de acá surge que el L es mayor o igual que el R, perdón, está escrito en forma explícita acá. Y estas desigualdades son óptimas. El caso de igualdad, si uno le sigue la pista, cuando uno usó desigualdad, etc., el caso de igualdad ocurre cuando todos los C sub n para n mayor o igual que 2 son 0, y el C sub 1 es justo R sub I. Y por supuesto en ese caso el mapeo conforme es C sub 1z, y es un disco centrado en 0 de radio R.
Y esta es una de las, casi ya estamos llegando al final. Uno, uno puede hacer esa integral que aparecía, y la estimación que nos aparece para el mu sub omega era una expresión cuadrática, es un polinomio cuadrático, usando todo lo anterior, que tiene esta forma de acá. ¿Ya? Y es un polinomio cuadrático que tiene dos raíces, ¿ya? P de E igual 0 tiene dos raíces, y eso nos va a permitir para obtener el caso crítico, el E crítico. Y estas las dos raíces dependen de lo que es el discriminante. El discriminante era ese niño feo que está acá, pero el discriminante es positivo, y entonces como P en 0 es mayor que 0 y tiene dos raíces, la primera raíz positiva va a ser justo de omega más raíz de delta P, partido por eso. Entonces el E que usamos para el teorema, para usar en el monito, el que llamamos el E crítico, va a ser la primera raíz positiva del polinomio P que teníamos anteriormente. Entonces tenemos que, usando que, ¿se acuerdan el monito que teníamos? El mu crecía al principio. Si demostramos que hay un valor para el cual el mu es crítico es menor que 0, estamos listos. Y ese es el resultado del teorema, del teorema 2. Bueno, y antes de terminar, o sea, estoy casi en la hora, pero antes de terminar les dije que la motivación principal de nuestro trabajo era de mi interés de demostrar la conjetura de Rayleigh-Faber-Cran, el análogo del Rayleigh-Faber-Cran para el caso del operador de Dirac. Y esa fue la principal motivación. Eso me lo va a saltar. Y uno de nuestros colaboradores es experto en análisis numérico. Yo no tengo idea de análisis numérico, así que de aquí me salvo. Hizo el siguiente cálculo hace harto tiempo, hace como 2 o 3 años antes que hiciéramos el paper. Tomó 3000, cada uno de estos puntos corresponde a un dominio simplemente conexo en el plano. Tomó 3000 dominios distintos, y lo que mapeó es el primer autovalor, este sería el E sub 1 de omega, como función del perímetro, para área fija. El área, uno la normaliza, el área no es importante, la normalizamos. Entonces tomamos todos los dominios simplemente conexos de la misma área, de área pi. Y si se fijan ustedes en este valor, esto es una evidencia enorme de que todos los autovalores son más grandes que este vértice. Y este vértice corresponde se obtiene cuando el perímetro es 2pi, y por lo tanto, si el perímetro es 2pi y el área es pi, estamos justo en el círculo, y el valor es justo 1.4365. Nosotros en el paper anterior habíamos demostrado que el primer autovalor era mayor que raíz de 2, 1.4142, que ni siquiera sale acá, ¿ya? Pero en todo caso, como está agrandado toda esta cosa, no es tan lejano. O sea, 1.4142 de 1.4365 andan súper cerca. Pero la evidencia en favor de Faber-Cran es enorme. Pero todavía hay un problema abierto. Y la otra cosa interesante es esta recta que aparece acá, en el monito anterior. Aparece la recta como una cota superior de todos los autovalores. Y acá, en el caso inferior, para obtener cierta información sobre qué pasa con los dominios que están en la recta, hemos dibujado un dominio que es un puntito rojo, un puntito verde y un puntito negro. Y la forma de esos dominios son estas formas como óvalos que están adelante. En todo caso, no lo hemos podido demostrar, y sería súper bueno para demostrarlo. Ahora hay un montón de extensiones que uno puede hacer, y una de las extensiones más requeridas sería tener un quantum dot con campo magnético constante, que estaría escrito, si uno hace el acoplamiento minimal para el DAD, para el gradiente, uno puede escribir un operador de Dirac con acoplamiento minimal en términos de H, y demostrar de nuevo este tipo de relaciones. Y eso es lo que estamos trabajando hasta ahora. Y como estamos a la hora, les digo muchas gracias. Estoy feliz de haber viajado en el tiempo, en el espacio, a la Universidad de Tarapacá tan rápidamente. Muchas gracias, y cualquier pregunta me enlazan. Sí, bueno, queda abierta entonces la sesión de consultas, preguntas o acotaciones para Rafael. Si hay alguna acotación. Bueno, por favor, yo si no hay preguntas me deprimo, así que me tienen que hacer una pregunta.
No, no, yo tengo al menos una. Para empezar, digamos, el valor que tienes para el disco de 1.4, eso es adimensional. Entonces, desde el punto de vista de si le pones las dimensiones típicas del grafeno, que entre la velocidad Fermi y la constante del grafeno Desde de Planck, paso, que no sé, claro. en unidad de electron volt, ¿tú tienes una idea, me imagino, de lo que Sí, significa? sí, es un poquito electron volt. Tenemos el número exacto, pero es del orden de un electron volt. Y otra consulta, la interacción electrón-electrón debe ser difícil de considerar, ¿no es cierto? Sí, o sea, la interacción electrón-electrón debería ser súper importante, pero no la consideramos acá. O sea, de hecho, como yo digo siempre, yo trabajo en problemas de relación electrón-electrón y eso es lo que le pone sal a la vida, digamos. O sea, la interacción electrón-electrón es la que hace que la vida sea interesante, si no sería trivial. Y, De acuerdo. y en ese caso todavía no lo hemos hecho, así que la- la interacción electrón-electrón es súper fundamental. ¿Alguna otra consulta o comentario para Rafael? ¿No? Hola, buen día. Con respecto a los dominios, y me declaro absolutamente ignorante en el tema, pero mi pregunta va hacia los dominios que recorre y si existe alguna relación de conforme, digamos, de que sea invariante de escala a pequeña escala, obviamente, que se desprenda de las relaciones de Dirac. Estoy absolutamente ignorante, pero me llama la atención esta cosa de que pueda. O sea, o sea, la razón que lo hacemos en 2D es que podemos usar mapeos conformes. Entonces, lo que siempre uno hace en mapeos conformes, en el teorema de Riemann, es mapear el disco unitario en un dominio omega. Y a través del teorema del mapeo del disco unitario en el dominio omega, uno puede ir de un dominio cualquiera a otro dominio cualquiera, con dos mapeos conformes. Con el inverso de un mapeo conforme y el otro. Entonces la gracia es que uno tiene, todo lo controla, toda la geometría, o sea, la gracia de este approach, que no es muy normal, es que uno domina toda la geometría en términos de propiedades analíticas del mapeo conforme. Pero esa es la gracia, la desgracia es que los mapeos conformes, o sea, si uno para usar variable compleja necesita mapear, o sea, el hecho de que R2, o sea, el plano es análogo tiene la misma estructura que el plano complejo, pero en el plano complejo uno tiene Morfo, digamos. propiedades algebraicas, propiedades Mm, analíticas, digamos. mm. Pero si uno quisiera hacer esta demostración en más dimensiones, que uno las podría tratar de hacer, todo este método colapsa terriblemente. Disculpa, y la última consulta también, cuando uno trabaja en el modelo Grafeno, bidimensional, digamos, en el plano, ¿esto tiene alguna información de que podría ser la proyección de una, digamos, eventualmente una superficie, ¿ya? ¿cierto? Digamos, a eso es lo que voy, digamos, en gravitación existen ciertas relaciones entre lo que pasa, nosotros llamamos 2 más 1 y 3 más 1, ¿cierto? De que algo se pueda proyectar en este manifold. Entonces, mi pregunta va por ahí, en realidad, no quiero complicarme tampoco, pero si es que No, hay alguna información de lo que pasa en el plano, cuando tú... sí, sí, yo entiendo la pregunta y sobre todo a la gente que hace supercuerda ahora, uno puede usar varias variables, o sea, una de las herramientas más importantes para tratar supercuerda, usar varias variables complejas. Y la proyección que tú llamas es lo que se llama el núcleo de Shego y el núcleo de Bergman. Y, y uno puede ver lo que pasa en el borde, transmitirlo hacia todo el interior. En el caso de Dirichlet, es lo que se llama el problema de Dirichlet, o sea, uno puede mapear lo que le pasa a la función en el borde a todo el interior, pero en varias variables complejas que tienen aplicaciones a gravitación, ya supercuerdas y todo eso, lo que uno usa es el kernel de Shego. Y varias variables complejas. ¿Ya? Ok. Ahora, yo me declaro totalmente un novato en todo eso, pero es súper importante aplicar varias variables complejas para entender eso. Después de todo, varias variables complejas son importantes en otros fenómenos de la física.
en el Quantum Hall Effect, en la fórmula, en un montón de las fórmulas que la gente usa, si usa varias variables complejas, los resultados del Quantum Hall Effect se entienden en forma más simple. Poderoso ocupar la variable compleja. Sí, cierto. No, la variable compleja la lleva, pero yo sé variable compleja. O sea, lo que nos enseñaron en física, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, era variable compleja en una dimensión. Después aprendí un poquito en varias variables complejas, pero lo único que usé acá es mapeos conformes de una variable compleja nomás. ¿Alguna otra consulta? Un comentario, Rafael. El carbono tiene 4 electrones de valencia. Podría ser importante también encontrar las propiedades del nivel 2, ¿no? Imagino. Sí, eso se me olvidó decirlo. Uno tiene los principios de variacionales también son válidos para todos los autovalores. Para el primer autovalor típicamente uno usa el equivalente de Rayleigh-Ritz, que es lo que usamos con la medida espectral del mundo de omega. Pero para lo otro hay principios de minimax. Y se puede estimar. Y de hecho, hay un montón de mis amigos, no en este caso, no en el operador de Dirac, pero en el caso del operador del Laplaciano, con condiciones de borde Dirichlet-Neumann, hay toda una serie de resultados en autovalores más altos. Y pasan cosas súper curiosas cuando uno está estudiando qué sé yo, el autovalor 13 o el autovalor 14. En los primeros autovalores siempre los discos o la esfera en más dimensiones son los que minimizan o maximizan o qué sé yo. Pero cuando uno empieza a crecer en n, numéricamente empiezan a haber formas raras, súper entretenidas, que minimizan o maximizan autovalores más grandes. Y eso es más entretenido, pero mucho más difícil. Claro, y hay un montón de conjeturas y qué sé yo, pero van más allá de lo que yo puedo hacer. Bien, ¿alguna otra consulta? Si no es así, entonces solo felicitar a Rafael y aclararle un puntito. Aclarar solo un puntito, que no solo viajaste a la Universidad de Tarapacá, tienes exalumnos escuchándote, exalumnos tuyos, hoy día colegas, escuchándote en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad de La Serena. Viajaste a 3 lugares simultáneamente. Sí, lo que sí sé es que está haciendo referencia a César, pero en mi título puse las 3 universidades, le puse la Universidad de Tarapacá, La Serena y Valparaíso, y en la línea inferior tú lo puedes notar, acá. Sí. Y afortunadamente he estado en las 3 varias veces, así que son parte de mi corazón también. O sea, he estado en la Universidad de Tarapacá, he estado en la de La Serena y he estado en la Universidad de Valparaíso varias veces. Sí. Yo estoy alejado de estos temas hoy día, estoy dedicado a la astrofísica, tú sabes, Rafael, pero desde ayer que estoy con nuestro querido Arfken repasando algunas cosas para no quedar tan colgado hoy día en tu y vi que estaba María Cristina conectada también, le mandé en el chat, parece que no lo he visto, le mandé un mensaje por el chat interno del Zoom. Así que bueno, gracias por tu brillante clase de hoy día. Y tú tuviste también mi charla de divulgación de Gel Gustadini y me mandaste un mensaje y todo. Sí, así es. Sí, estuvimos con la Toya ahí los dos mirándote. Ese era de otro sentido, pero igual lo pasé chancho en esa charla. Sí, no, estuvo muy simpática, sí. Bien. Yo también quería agradecerte, Rafa, por la charla y si tú cumples 30 años en la católica hoy día, María Cristina, ¿cuántos cumple? No, uno nunca le pregunta la edad a las mujeres. No, la edad no, los años en la católica. Va a cumplir casi 40 años el próximo año. Felicitaciones. Bien, podemos abrir los micrófonos entonces, como es nuestra costumbre, para darle las gracias a Rafael. Gracias a todos ustedes y un placer verlos. Y espero verlos presencialmente, ojalá lo más antes posible. Ya, pues te liberamos entonces, Rafael, porque tienes que conectarte para tu premio a la trayectoria en el PUC. Muchas gracias. Gracias, César, por la invitación, lo pasé súper bien, nos vemos pronto, ¿ya?